atención del niño de la aguja a lo que nosotros decimos. Además, al pegar el pequeño tirón, que no es un tirón, sino que es acercar el tejido a la aguja, el niño va a estar más atento a esa sensación de que le arrastramos el labio a el de la punción. Esto para anestesia en fondo de surco. Sí debemos esperar un tiempo prudencial, ver que el labio del niño cae para saber que la anestesia tomó. Otra cosa que debemos tener en cuenta y que muchas veces pasa que no lo realizan es dar anestubo completo. Muchas veces porque ustedes están nerviosos, porque están ante un niño, porque es la primera vez que anestesian a un chico, no completan la anestesia del anestubo y dan un cuarto, medio, porque creen que al ser pequeño es suficiente. Puede ser que sea suficiente, la realidad es que no, pero por otro lado la técnica de aplicar el anestubo completo nos asegura a nosotros que si nosotros para anestesiar a un adulto damos un anestubo completo, también va a anestesiar por completo a un niño. Por lo tanto, siempre den anestubo completo. Ahora vamos a ver cómo vamos a completar la anestesia si debemos dar por palatino. En estos casos, donde debemos dar la anestesia por palatino, nosotros utilizamos la técnica transpapilar. Vamos a anestesiar el nervio nasopalatino, palatino anterior y posterior, y la forma de anestesiar va a ser, vamos a anestesiar las papilas hasta formar un halo isquémico por palatino. Y si fuera necesario, vamos a reforzar por palatino. De la siguiente manera, vamos a doblar la aguja, vamos a, una vez anestesiado, que estamos seguros que la anestesia infiltrativa de fondo de surco está bien tomada, doblamos la aguja y vamos a punzar en la base de la papila interdentaria y vamos a atravesar la papila hasta acercarnos a palatino. Y ahí vamos a descargar el anestésico hasta que se forme un halo isquémico. Vamos a repetir la misma maniobra en la papila distal hasta lograr que se forme un halo isquémico y luego vamos a constatar que, como vemos en esta foto, vamos a constatar si existe el halo completo isquémico y si no, vamos a completar punzando donde tenemos la papila isquémica con la aguja direccionada hacia la zona donde todavía no hay isquemia. Y así vamos a lograr tener una anestesia completa con la menos molestia para el paciente. En cuanto a la anestesia regional o troncular, la vamos a realizar cuando trabajamos en el sector posterior del maxilar inferior. Y el objetivo es bloquear el nervio dentario inferior. Acá me voy a detener un poco y hacer un poquito de repaso de lo que vimos al principio de la clase, donde dijimos que de acuerdo a las diferentes edades, el nervio dentario inferior se encontraba a diferente altura. Para tener en cuenta esto, habíamos dicho que el nervio dentario inferior en los niños preescolares se encuentra por debajo del nervio dentario inferior, en los niños entre 7 a 10 años se encuentra levemente por debajo y en el adolescente ya se encuentra a la misma altura que el adulto. Para dar la anestesia troncular tenemos que tener diferentes consideraciones presentes como ser palpar el borde anterior de la rama ascendente, la punción la debemos realizar por debajo del pliegue pterigomaxilar a la altura del plano oclusal, sentir el contacto de la aguja con el tejido óseo. Para que podamos realizar esto nosotros debemos hacer la punción, primero con el dedo palpar la rama ascendente, el borde anterior, punzar por debajo del pliegue pterigomaxilar, siempre paralelo al plano de oclusión. Y una vez que punzamos debajo del pliegue pterigomaxilar, debemos llevar la aguja o la jeringa al lado opuesto, a la comisura del lado opuesto, y ahí introducir la aguja y sentir contacto con el reparo óseo.
Es ahí donde debemos hacer una leve inclinación hacia abajo para encontrarnos con el agujero dentario inferior. En esta foto lo que vemos es lo que les dije antes, entre los 4 y los 6 años el agujero dentario inferior está bastante por debajo del plano de oclusión, entre los 6 y los 10 levemente por debajo, y ya a partir de los 12 años está a 5 milímetros por arriba del plano oclusal. Acá vemos cómo realizamos la técnica. Palpamos el borde anterior, aplicamos, hacemos la punción y llevamos a la comisura del labio opuesto, la comisura del lado opuesto. Bueno, toda anestesia nos encontramos con accidentes y complicaciones que podemos tener, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. Esto debemos tener en cuenta que cuando damos una anestesia, cuando estamos en el decir al niño, le estamos explicando al niño, debemos explicarle al niño y a los padres las complicaciones que pueden existir, sobre todo la de mordeduras del labio, lengua, cara interna de los carrillos. Es muy común que los niños se muerdan, se succionen por la sensación desagradable que sienten. Por eso debemos explicarle que es una sensación temporal que va a desaparecer y que no deben ni succionar ni morderse, y explicarle esto a los padres para que tengan el control de mirarlos cada rato, repetirles esto y explicarles que no deben comer ningún alimento sólido hasta que no se vaya por completo la sensación de adormecimiento. Fallas de la anestesia. Generalmente las fallas son por fallas nuestras en la técnica. Por eso recalcamos tanto el tema de cómo debemos dar la anestesia, de que hay que dar en tubo completo, y que en maxilar inferior, para dar troncular, debemos tener y seguir estos pasos que recién hablamos para que no ocurran estas fallas. Isquemias en la piel. Bueno, muchas veces el vasoconstrictor produce un demasiado estrechamiento del vaso, y eso hace que la zona donde nosotros anestesiamos se ponga isquémica. Debemos explicarle a los padres, que son los que generalmente se asustan, que esto va a ir desapareciendo a medida que se vaya diluyendo la concentración anestésica y del vasoconstrictor. Y hematomas también ocurren, generalmente pueden ocurrir tanto en maxilar superior como inferior, pero son más comunes en el maxilar inferior. No tanto, no son tan comunes, pero se presentan. En estos casos lo que debemos realizar es indicar un antibiótico y hacer control a los 7 días. En el caso de la lesión de un nervio, generalmente esto ocurre en los casos de que nosotros damos anestesia troncular y podemos o rozar o lesionar el nervio dentario inferior, y se va a producir una parestesia que con el tiempo va a ir desapareciendo. Debemos explicarle a los padres que no se asusten, que de a poco va a ir volviendo la sensación, y que es un accidente normal, una complicación normal de la anestesia. En el caso de la inyección intravascular, ocurre muchas veces, y los síntomas son o una taquicardia o puede ocurrir que se produzca un descenso de la presión arterial. Bueno, en ese caso sabemos que es pasajero, y bueno, tener en cuenta cuando vamos a dar una anestesia troncular, de hacer la prueba de aspiración, por eso la indicación de carpool bajo norma SADA. Bueno, me olvidé de decirles anteriormente cuál es el contenido de un anestubo, que son el vasoconstrictor, el anestésico y los bisulfitos, que estos son los que ocasionan generalmente las alergias.
También se pueden presentar ocasiones alergias, hay que preguntar a los padres si ya tuvieron una reacción alérgica ante la aplicación de anestesia. En ese caso va a ser donde nosotros vamos a tener que pedir una interconsulta con el alergista, ya que generalmente en la primera aplicación no ocurren las reacciones alérgicas, sino a partir de la segunda inoculación. Pero siempre hacer la pregunta, y si tenemos dudas porque es un paciente muy alérgico, solicitar la prueba de alergias. Bueno, en esta foto vemos las accidentes más comunes, como ser la mordedura de labios, carrillos y lengua. En el caso que esto suceda, existen en el mercado algunas pomadas con una base anestésica que forman una película para favorecer la cicatrización. Estas pomadas se utilizan también en los casos de trauma por aparatos de ortodoncia. Bueno, acá tenemos, les dejo la bibliografía con la que nos basamos en la cátedra para que ustedes puedan consultar. Y ya les dije que esperamos sus consultas. Yo me voy a desconectar, me voy a volver a conectar entre 7 y 10 minutos, y si no, las consultan con el mail que se encuentra a continuación. Muy bien, muchas gracias por escucharme, buenos días.